Ya, ¿y dónde está el Manager Studio? Y vamos a compartir la pantalla. Ya. Eh, Vamos a hacer algunos ejercicios más del test de existencia con la base universidad. Y luego pasamos al último test que se conoce como test cuantificados, que viene a ser el test ENI y el test OL. Estos. Pues bueno, esperemos que se abra el SQL Server. Igual ustedes también, por favor, abran el SQL Server para ir probando cada uno de los ejemplos. Ya, aquí están para conectarnos. Ya vamos a abrir la base universidad en diagramas. Ya, bien, entonces verán, vamos a hacer algunos ejercicios de subconsultas con el test de existencia con esta base de datos. Entonces, ya, en primer lugar, por ejemplo, vamos a ver cuáles son los estudiantes que se encuentran inscritos en materias. Entonces, lo que se necesita es entre la relación entre la tabla estudiante y la tabla cabecera histórico. Entonces, ¿qué significa que los estudiantes estén inscritos? Significa que la cédula del estudiante conste acá en la tabla cabecera histórico. No importa cuántas veces conste el estudiante en la tabla cabecera histórico. El número de veces que consta va a depender del número de materias en las que se haya inscrito, se haya matriculado. Pero el test de existencia lo que va a verificar es, basta que exista un registro en la tabla cabecera histórico del estudiante para que me devuelva. Entonces vamos a hacer ese primer ejemplo entre estudiante y cabecera histórico para ver quiénes son los estudiantes que están inscritos en materias. Como les digo, no importa en este momento el número de materias en las que estén inscritos, únicamente quiero ver si se han inscrito al menos en una materia. Ya, otro ejemplo que vamos a hacer es entre docente y materia por docente. Vamos a ver qué docentes están asignados a materias. Igual, para que un docente esté asignado a materias, la cédula del docente debe constar acá en registros en la tabla materia por docente. Y la última vamos a hacer con materia. Vamos a ver
en qué materias, por ejemplo, no existen estudiantes inscritos. Entonces, haríamos materia con cabecera histórico y materia con detalle. Como ustedes pueden ver aquí, la tabla materia se relaciona con las dos tablas. Con cabecera histórico pasa como clave foránea y de materia, y también pasa a detalle como clave foránea, igual mismo, de la misma manera. Entonces vamos a abrir una nueva consulta y vamos a poner esos ejemplos con el test de existencia. Entonces vamos a poner la primera consulta, vamos a decir consultar los nombres y apellidos de los estudiantes que se encuentren matriculados en basta. La otra vamos a poner, digamos, consultar igual los nombres de los docentes. Vamos a poner aquí que no estén asignados a ninguna materia. Y el tercer ejemplo vamos a poner consultar los nombres de las materias en las cuales no existan estudiantes inscritos. Ya. Estas tres consultas vamos a hacerles aquí utilizando este test de existencia en subconsultas. Entonces, la primera dice consultar los nombres y apellidos de los estudiantes. Entonces ponemos select nombres, coma, apellidos. Luego, ¿no es cierto? From de la tabla estudiante. Y en el where ponemos where, donde existen, y luego viene la subconsulta. Select. Aquí, como les decía, se puede utilizar el asterisco o se puede poner campos de las tablas de la subconsulta. En este caso, cabecera histórico. En los dos casos va a darnos igual. Y aquí, en el where de la subconsulta, comparamos, ¿no es cierto? Estudiante.cédula tiene que ser igual a cabecera.cédula. Pues ponemos estudiante.cédula igual a cabecera histórico.cédula. Ya. Y ejecutamos. Ya. Y como pueden ver, me devuelve 2703 filas. Ya. Eso, los resultados que me devuelve son los estudiantes que están matriculados en materias. Pueden estar matriculados en una materia, pueden estar matriculados en dos, pueden estar matriculados en 50. Igual, me da, el existe. Lo único que comprueba es que cada estudiante comprueba a ver si es que aparecen o no
en la tabla cabecera histórico, como una fila más de la tabla cabecera histórico. Eso es lo que hace el existe. No importa, como les digo, cuántas veces aparezca el mismo estudiante, la cédula del estudiante acá en cabecera histórico, basta que aparezca una vez, ya el existe me da verdadero. Ya. Ahora, podemos aquí ver, tenemos, ¿no es cierto?, 2700 filas, 2703. Podemos ver cuántos estudiantes existen en la tabla estudiante. Entonces, consultamos solo nombres y apellidos de estudiante. Y vemos que me devuelve 3878. ¿Qué significa eso? Que existe más de 1000 estudiantes que no están inscritos en ninguna materia. ¿No es cierto? Sería la diferencia entre 3878 y 2703. Ese número de estudiantes son los que no están inscritos en ninguna materia. ¿Qué significa eso? Que únicamente está ingresados los datos de los estudiantes aquí en la tabla estudiante. Pero esos estudiantes no constan acá en la tabla cabecera histórica. Es decir, en ningún registro. Podemos sacar ver cuáles son esos estudiantes. Sí, podemos hacer con el no de existe. ¿Listo? Si con el existe me devuelve los estudiantes que están matriculados, con el no de existe me va a devolver cuáles son los estudiantes que no están matriculados en ninguna materia. Entonces vamos a hacer esa consulta. Y le ponemos aquí luego del where el not existe. Entonces estoy comprobando que el estudiante no aparece en ninguna fila de la tabla cabecera histórico. Vamos a ejecutar la consulta. Y vemos que me devuelve 1175. Entonces, eso debe ser la diferencia entre 3878 y 2703. ¿Listo? Podemos hacer aquí mismo la diferencia. Select 3878 menos 2703. Y van a ver que me va a dar 1175. Vean, 1175. Entonces, 1175 estudiantes constan en la tabla estudiante, pero no constan en la tabla cabecera histórico. Ahora, ¿cómo podemos comprobar si efectivamente no constan esos estudiantes? Podemos poner la cédula y verificar si ese estudiante aparece en cabecera histórico. Entonces vamos a consultar aquí arriba cédula también. Y vamos a coger una o dos cédulas para verificar si efectivamente, ya, aquí está la cédula. Entonces voy a coger cualquiera, necesito aquí por ejemplo Napoleón, control C, y voy a verificar si ese estudiante efectivamente no está en cabecera histórico, para que me dé el resultado dentro de los 1175. Entonces pongo select asterisco from cabecera histórico where cédula es igual a la cédula del estudiante. Y si esta consulta no me devuelve resultados, significa que efectivamente este estudiante Rommel Napoleón Núñez no está inscrito en ninguna materia. Vean, no me devuelve ningún resultado al consultar en cabecera histórico, porque no está matriculado en ninguna materia. Vamos a ver otro estudiante. Volvemos a hacer la consulta y cojamos otro estudiante, por ejemplo aquí, Juan Carlos Herrera. Control C
y vemos si aparece o no ese estudiante en cabecera histórico. Volvemos a ejecutar y tampoco me devuelve filas, vean. Ahora, podemos hacer lo contrario, en cambio, con los estudiantes que están matriculados. Acá voy a poner cédula también acá arriba y voy a coger la cédula de un estudiante. Estos son los que están matriculados al menos en una materia. Necesito, igual, voy a coger, por ejemplo, digamos, Elida Teresa, por ejemplo. Control C. Y acá le pongo a consultar de cabecera. Control B. En cambio, en este caso, sí me va a devolver registros en cabecera histórico porque está apareciendo dentro de los estudiantes que sí están matriculados. Vean, ¿cuántas filas me devuelve? 83. Significa que ha estado inscrita en 83 materias. O sea, sí, en 83 materias. Aunque bueno, puede ser que algunas materias haya tomado por segunda vez, entonces no significaría exactamente 83. Vamos a ver si la matrícula es... No, acá vean. La matrícula tenemos 2. Significa que esta materia 74.99 ha tomado por 2 veces. Y así podemos tener acá otra vez. Estas materias ha tomado igual por segunda vez, por segunda vez. Entonces, exactamente no es 83 materias, sino sería menos las que tomó por segunda vez, digamos, más o menos unas 75 materias, poco menos, incluso, algunas con 2, ya. Entonces, vean, eso es lo que hace el test de existencia, ¿no es cierto? Verifica si el estudiante aparece en la otra tabla, en este caso en cabecera histórico. Y con el no existe, en cambio me devuelve los estudiantes que no están en la otra tabla, es decir, que no están matriculados en ninguna materia. Ya. En la otra consulta de los docentes sería algo similar. Entonces ponemos select, nombres, from docente, y aquí dice que no estén asignados. Entonces le pongo where, donde no existen, y le pongo select, ¿no es cierto? Asterisco from materia por docente y comparo la clave primaria y la clave por año. ¿Esto dónde? Docente.cédula sea igual a materia por docente.cédula. Ahí. Y entonces me va a devolver cuáles son los docentes que no han sido asignados a ninguna materia. Vean, me devuelve 76 registros, 76 docentes. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Que igual, tengo esos 76 docentes que están ingresados aquí en la tabla docente, pero no constan en la tabla materia por docente. Es decir, no han sido asignados a ninguna materia todavía. Igual, podemos tomar la cédula de un docente y ver que al consultar de la tabla materia por docente no va a aparecer ningún registro porque no está ese docente ahí en la tabla materia por docente. Vamos a consultar aquí la cédula también del docente y vamos a tomar un número de cédula cualquiera, ya por ejemplo de aquí, Acosta Cova José, por ejemplo, control C, y vamos a consultar de la tabla materia por docente y vamos a ver que no me va a devolver ningún registro porque no está asignado todavía a ninguna materia. Cédula es igual, control B, ya. Entonces, al ejecutar la consulta,
van a ver que no me devuelve ningún resultado. Vean, porque no está asignado a ninguna materia. Y obviamente con el existe me devolvería quienes están asignados a materias. Vamos a hacer igual esa consulta. Y le ponemos con el existe. Ahí. Y vamos a ver que, en cambio, me devuelve 46 filas, 46 docentes que sí están asignados al menos a una materia. Entonces, todos estos docentes están asignados a materias. Ya, y finalmente la tercera consulta, vamos a ir igual a ver cuáles son las materias, ¿no es cierto?, en las cuales no están, ¿no es cierto?, matriculados de estudiantes. Significaría que la materia solo está ingresada en la tabla materia, pero que no ha sido ingresada ni en cabecera histórico ni en detalle. Es decir, que no aparece esa materia, el código de esa materia, en ningún registro en cabecera histórico y en ningún registro de la tabla detalle. Eso significa que en esa materia no existen todavía estudiantes matriculados. Vamos a hacer esa consulta. Select. Aquí puede poner nombre de materia. De la tabla materia. Aquí le ponemos el where, donde no existen. Y le hacemos primero con el select de cabecera histórico. From cabecera histórico. Y en el where le comparamos, ¿no es cierto?, la clave primaria con la clave foral. Materia.id de materia es igual a cabecera histórico.id de materia. Y además nos tenemos que poner otro i. Y no existen, otra vez, y de la tabla detalle. Select asterisco from detalle. Y aquí mismo igual comparar, donde materia punto id de materia igual a detalle, perdón, a detalle punto id de materia. Ahí. Con eso me va a devolver, ¿no es cierto?, las materias que no constan ni en cabecera histórico ni en detalle. Ejecutamos. Se demora un poco. Vean. Y me devuelven 64 materias. 64, bueno, están algunas materias repetidas, entonces en realidad no sería 64 materias, sino 64 registros que me indican que estas materias podemos poner el distinct para que no me aparezca varias veces. Vean, doctrina social, varias veces gerencia informática, ¿no es cierto? Aquí podemos utilizar el distinct, que lo que hacía es eliminar las filas repetidas. Ya, ahí me devuelve 24. Entonces, ahí son 24 materias en las que no están inscritos ningún estudiante. Vean,
hay varias materias, por ejemplo, programación intermedial, legislación, intranet y extranet, interfaces de usuario, gráficos por computadora, etcétera, en la que no existen estudiantes inscritos todavía. Es decir, significa que solo constan en la tabla materia. Es decir, se ingresó la materia aquí en la tabla, pero no hay estudiantes, ¿no es cierto? Ningún estudiante inscrito, por eso esa materia no consta acá en cabecera y tampoco consta acá en detalle. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahí de este test de existencia con estos tres ejemplos que hemos hecho. ¿No? ¿Está claro cómo funciona este test de existencia? Inge, una pregunta. En el caso del exist, solo generamos la subconsulta como en el caso de la clase de ayer. De igual manera, ¿verdad? Sí, de igual manera, eso les digo, lo único que ese test eh, comprueba es si, digamos, un estudiante consta o no en la tabla cabecera histórico. No importa cuántas veces conste el mismo estudiante en la tabla. El existe solo verifica si un determinado estudiante aparece en un registro, al menos en cabecera histórico, me devuelve verdadero. Si no aparece el estudiante, me devuelve falso, el existe. Por Ahí, eso, como les digo, no importa cuántas veces aparezca el mismo estudiante en la otra tabla. Basta que aparezca una vez en un registro, ya la condición del existe me devuelve verdadero. Si no existe, significa que el estudiante solo consta en la tabla estudiante, pero ese estudiante no consta en la otra tabla, es decir, en este caso todavía no se ha matriculado en ninguna materia. Lo mismo con docente. Eh, el docente, ¿no es cierto?, consta aquí en la tabla docentes y en la tabla materia por docente consta cuando le asignamos al docente en una materia. Si un docente no consta en la tabla materia por docente, significa que solo los datos de ese docente están ingresados en la tabla docente, pero a ese docente todavía no se le ha asignado ninguna materia acá en la tabla materia por docente. Entonces igual, el existe va a comprobar, va a ser verdadero cuando el docente aparezca al menos en un registro en la tabla materia por docente. Puede estar en 2, en 3, en 4, en 5, va a ser verdadero. Si no aparece el docente, va a ser falso. Por eso, precisamente, para ver si aparece o no en la otra tabla, en el existe siempre se hace esta condición where de comparar la clave primaria con la clave foránea. Vean, en todas las consultas se compara en el where de la subconsulta la clave primaria con la clave foránea. Vean, docente.cédula con materia por docente, acá docente con materia por docente y en el último materia con cabecera histórico y materia con la tabla de detalle. Inge, ¿Sí? y si no le podríamos dar detalle, daría lo mismo, porque de cabecera histórica pasa a detalle, y si no existe en cabecera histórico no habría en detalle. No sé si está bien. Eh, teóricamente sí, verán, sí, pero en este caso, verán, aquí existe, bueno, un pequeño problema con las relaciones entre estas tablas. Ya. Como ustedes pueden ver, aquí la tabla materia se relaciona con cabecera histórico
y se relaciona con detalle. Y a la vez cabecera histórico se relaciona con detalle. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, esto se denomina un ciclo, que está aquí cerrado, vean esto. Entonces, no es recomendable en una base de datos tener estos ciclos. ¿Eso qué significaría? Que no sería necesario tener esta relación entre materia con detalle. Esta relación en realidad debería no estar, digamos, debería eliminarse y debería este código de materia no estar. ¿Por qué razón? Porque para justamente como usted dice, la materia pasa acá a cabecera histórico. Entonces aquí en cabecera histórico yo ya tengo el código y la materia. Y como este campo código pasa como clave foránea acá detalle, entonces no sería necesario en detalle volver a tener ID de materia. Porque yo podría consultar, ¿no es cierto?, las notas de una materia a través de este código. Relacionar código con código, detalles con cabecera histórico y relacionar materia con cabecera histórico a través de ID de materia. Entonces vamos a eliminar, por ejemplo, a ver si efectivamente, aquí verán, voy a consultar las dos primero, aquí. Me devolvía, creo, 24 filas, ¿no es cierto? Ya, 24. Ahora, solo voy a consultar de cabecera histórico y teóricamente debería devolverme 24. También. Sí, vean. Entonces, no sería, digamos, necesario esta otra comparación entre materia con detalle. Porque justamente, como usted dice, cabecera con histórico con detalle se relaciona a través de código. Y como les digo, incluso no debería haber la relación esta entre materia con detalle y no debería haber este campo ID de materia. Entonces, esta base de datos se podría optimizar. ¿En dónde tenemos también otro ciclo? Acá abajo, vean. Justamente por esta relación entre materia con detalle, acá tenemos otro ciclo entre materia, detalle, grupo y materia por docente, vean. Se cierra. Eso significa un ciclo. Es decir, un ciclo significa que tengo dos caminos. Entonces, no es bueno tener estos ciclos, digamos. Ahora, la recomendación es no tener ciclos, pero estos ciclos generalmente en algunas bases de datos se puede aceptar, digamos, como en este caso, porque, digamos, yo podría, por ejemplo, consultar directamente de materia con detalle, sin pasar por cabecera histórico. Por ejemplo, podría consultar, verán, estudiante, incluso aquí falta una relación que, si ustedes ven acá, en detalle tengo cédula. ¿Qué significa eso? Que estudiante se relaciona con detalle a través de este campo cédula. Es decir, faltaría acá una relación. Verán, vamos poniéndole esa relación ahí. A ver, más aquí arriba. Estudiante se relacionaría con detalle, con cédula. Ponemos OK, OK, ya. Vamos a ponerle aquí arriba para que no se crucen estas líneas, ya. Y vean, entonces aquí tenemos otro ciclo, vean. Estudiante, cabecera y detalle, vean. Otro ciclo. Ahora, ¿para qué sirven esos, digamos, esta relación, digamos, entre estudiante con cédula
para no irme, digamos, estudiante, cabecera y detalle, para no consultar de las tres tablas, sino que yo podría consultar las notas en las que están inscritos cada estudiante, directamente estudiante con detalle, en vez de consultar de tres tablas, estudiante, cabecera y luego irme a detalle. Para eso serviría esta relación, digamos. Que como les digo, una recomendación es que no esté esa relación, que no exista ciclos, pero en algunos casos digamos, que se necesita, por ejemplo, hacer una consulta mucho más rápida, se lo puede hacer. Es como, por ejemplo, digamos, vamos a hacer un ejemplo justo de esto para explicar esta parte, verán. Vamos a, rapidito, ahorita que estamos en esa parte, voy a abrir, digamos, el Power Architecture. Ya. Y voy a poner aquí, digamos, tres tablas solo con los nombres, ¿verdad? Aquí le voy a poner, digamos, ya, provincia. Vamos a poner eso, control C, control V, y acá le ponemos PK provincia. Provincia, ya. Ok. Acá le vamos a poner cantón o ciudad. Vamos a poner ciudad mejor. Ciudad, control C, control V, y acá le vamos a poner PK ciudad. Y finalmente voy a tener acá otra tabla que se va a llamar, digamos, parroquia. Control C, control V, y acá sería PK parroquia. Ya. Entonces verán, aquí la relación, digamos, sería entre provincia y ciudad. Ahí, de uno a varios. En una provincia existen varias ciudades. Y la otra relación sería ciudad con parroquia, ¿no es cierto? En una ciudad existen varias parroquias, ¿no? Ahora, así estaría bien, digamos. Ahora, entonces, por ejemplo, si yo quiero saber, por ejemplo, las parroquias a qué provincia pertenecen, yo tendría que irme a hacer una consulta de parroquia, luego ciudad y luego ciudad con provincia. Para saber, por ejemplo, que me devuelva las parroquias y a qué provincia pertenecen esas parroquias. Ahora, aquí, a veces por eficiencia, digamos, porque se necesita que la consulta se ejecute mucho más rápido, se hace, digamos, esta relación entre provincia y parroquia. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos un ciclo. Entonces, ahí, entonces, para saber las parroquias a qué provincia pertenecen, únicamente tendría que relacionar parroquia con provincia y ya no irme por acá, por parroquia, ciudad y luego por provincia. Entonces, si entienden, en un caso tendría que ser una consulta de tres tablas, de parroquia, ciudad y provincia. Pero con esta relación entre provincia y parroquia, solo tendría que ser una consulta de dos tablas, parroquia y provincia. Pero se forma un ciclo, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, en ciertos casos, por cuestiones, digamos, que es más importante, digamos, que la consulta se ejecute mucho más rápido, se puede tener este ciclo, digamos. Aunque no estaría, digamos, estrictamente bien. Lo mismo pasa acá. Entonces, vean, yo puedo ir a consultar estudiante, cabecera histórico y detalle de las tres tablas, o podría consultar directamente de estudiante y detalle de las dos tablas.
Entonces, eso tienen que tomar en cuenta que si bien, ¿no es cierto?, se puede tener ciclos, no es recomendable. Ya, sigamos. Finalmente vamos a ver el último test, estos que se denominan test cuantificados, y se utilizan las palabras any y all. Y con eso, test cuantificados, se utiliza any y all. Ya. Veamos, verán, estos tests sirven de manera parecida al test de pertenencia a conjunto. Veamos justo lo que dice, verán. Dice la versión subconsulta, dice, vean, del test in, comprueba, dice, si un valor de dato es igual a algún valor en una columna de los resultados de la consulta, de la subconsulta. Dice, SQL, dice, proporciona dos tests cuantificados, any y all, que extienden, dice, esta noción a otros operadores de comparación, tales como mayor que y menor que, dice. Ambos tests, dice, comparan un valor de dato con la columna de valores producidos por una subconsulta. Entonces, ¿cómo es la sintaxis de estos tests? Entonces, yo a la izquierda tengo una expresión, que puede ser un campo de una tabla, ¿no es cierto? O una expresión o una operación, ¿no es cierto? Y puedo utilizar el operador igual, el diferente, el menor igual, el mayor igual, y luego va el test cuantificado, ya sea el any o el all, y luego viene la subconsulta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo un poco más sencillo que el que está aquí en el libro para un poco entender cómo funcionan estos tests y para que vean que estos tests, digamos, son similares o parecidos al test de pertenencia al conjunto. Ya, voy aquí, voy a abrir una nueva consulta con la base ventas. Vamos a hacer eso con la base ventas. Aquí tengo la base de la señorita Borja, con la que estaba trabajando. Ya. Aquí, bueno, voy a ponerle, digamos, test también cuantificados. Ya. Entonces, primero voy a hacer una consulta con el test de pertenencia conjunto. Voy a ver primero aquí, digamos, tengo la tabla reventas. Entonces voy a poner aquí select nombre, coma, edad, from reventas, y aquí le voy a poner where, donde edad, le voy a poner primero con el link para un poco ver la diferencia con el any y con el all. In, y aquí le pongo select edad igual from reventas, y aquí le digo dónde oficina rep es igual a 12, por ejemplo. Es igual a 12. Ya, verán. Voy a consultar solo la subconsulta. Ya. Aquí me va a devolver la edad de los vendedores que trabajan en oficina 12. Ya.
¿Qué valores me devuelve? Me devuelve 45, me devuelve 29 y me devuelve 33. Ahora, esta consulta de aquí arriba, ¿qué es lo que hace el link? Es decir, compara con el igual. Control C, control V. Esto en realidad lo que se convierte es comparar edad es igual a 45 o edad es igual a 29 o edad es igual a 33. Ya. Esto es lo que hace internamente el motor de base de datos. Es decir, consulta esta consulta más interna y me devuelve estos valores. Y lo que va haciendo es, por cada vendedor va comparando si la edad es igual a 45 o es igual a 29 o es igual a 33. Eso hace este test IN. Se reemplaza por el igual. Y podemos ver que, bueno, vamos a hacer, verán, la consulta esta de acá arriba. Vamos a ver qué vendedores me devuelven. Me devuelve 3, vean. Y esta de acá abajo me va a devolver igual 3. Si ven, son las dos equivalentes. Entonces, el IN se reemplaza por el igual. Internamente, el motor de base de datos, aquí cuando yo pongo el IN, reemplaza por el igual y compara con cada uno de los valores devueltos por la subconsulta. Ahora, el ENI, ¿cómo funciona? Podemos igual hacer aquí con esta misma consulta de edad, control C, y le puedo poner aquí control V, y en vez del link le puedo poner aquí el mayor. Eso es lo que dice, que eso es lo que dice en la teoría. Dice que SQL dice proporciona dos tests que extienden la noción que hace el test IN, pero para los demás operadores, mayor y menor. Entonces aquí yo ejecuto esta consulta y me devuelve esos resultados. Esta consulta internamente, ¿qué es lo que hace el motor de base de datos? Lo mismo que hacía con el igual, con el IN, aquí le pone mayor a 45 o edad mayor a 29 o edad mayor a 33. Ya. Entonces, eso es lo que hace el ENI. Es decir, ¿no es cierto? Estos operadores de ENI y OR sirven para los operadores mayor y para el operador menor. Entonces, el link se reemplaza por el igual, pero en cambio, si yo quiero que este campo edad sea mayor a los valores devueltos por la subconsulta, utilizo el ENI. Vamos a ver. Me devuelve, vean, 9 vendedores. Y obviamente este de acá también me va a devolver 9 vendedores. Si ejecuto esto, me va a devolver también 9. Vean. Son equivalentes. Es decir, eso es lo que hace el ENI. No sé si está entendido lo que hace el ENI. Podría ser otro ejemplo. Puedo yo poner también el menor. Vean. Aquí puedo poner este control C, control V, y aquí utilizar el menor. Menor igual incluso. Menor igual. Y ejecuto y me va a devolver resultados. Vean. 6 resultados. Entonces, ¿qué estoy comprobando? Que la edad sea menor o igual al menos a un valor de los que devuelve la subconsulta.
¿Cuáles eran los que devolvía la subconsulta? Tres valores, ¿no es cierto? 45, 29 y 33. Entonces, para que me devuelva resultados, la edad del vendedor tiene que ser menor al menos a uno de los tres valores. Eso significa el N. Al menos a uno de los valores devueltos por la subconsulta. Entonces, estos vendedores, ¿por qué me devuelven? Porque el 45 es menor o igual a 45, sí. 29 es menor o igual a 29, sí. Entonces, 33 es menor a 45, sí. Entonces, sí está cumpliendo la condición. 37 es menor a 45, sí. 31 es menor a 45, sí. Y 41 es menor a, a 45, sí, también. Entonces, vean, me devuelven los vendedores que tienen edades menores al menos a un valor devuelto por la subconsulta. Ahora, aquí puedo utilizar yo el all también. Entonces, aquí voy a poner el all, control C, control V, y aquí en vez del N pongo a ver, este verán, pongo este control X, este es de acá arriba. Es equivalente las dos. Aquí, en cambio, en vez del N puedo poner el all. ¿Qué significa ahí, en cambio? Que para que me devuelva resultados, la edad del vendedor tiene que ser mayor a todos los valores que devuelve la subconsulta. Vean. Entonces, ¿cuáles me devuelven? Los que tienen 48 años. ¿Por qué me devuelve 48 años? Porque esto se convierte en esta parte, verán. Control C, control V. Este con el all se convierte edad mayor a 45 y edad mayor a 29 y edad mayor a 33. Eso se convierte internamente con el all, con el AN. En cambio, vean, con el N se reemplaza por el OR, es decir, suficiente que la edad sea mayor a uno de los tres valores, no a todos. En cambio acá, la edad del vendedor tiene que ser mayor a todos los valores que devuelve la subconsulta. Es decir, la edad tiene que ser mayor a 45, mayor a 29 y mayor a 33. Por eso, los vendedores que me está devolviendo la consulta tienen edades mayores a 45. Vean, 48, 52, 49, 62. Es decir, tiene que ser mayor a los tres valores con el all. Con el any basta que sea mayor a uno de los valores, ya me devuelve, ya se convierte en verdadero. Entonces aquí, en este caso de acá, con el any, vean, voy a tener vendedores, ¿no es cierto?, que tengan 37 años, vean. Los 37 es mayor a 33, entonces suficiente que sea mayor a un valor. El que tiene 33 es mayor a 29, sí, entonces sí me devuelve. No importa que no sea mayor al segundo valor 45 o al segundo valor 33. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda de cómo funciona este test ENI y el OL. Dije yo una consulta, o sea, pero, o sea, ese es el funcionamiento interno de cada dato en IOL, ¿verdad? Pero obviamente no tiene que ver mucho por lo que hace la subconsulta, que solo consulta de la oficina 12. Si abajo solo consulta de toda la red ventas, ¿verdad? Claro, Solo, verán, aquí en este ejemplo que les he puesto, la subconsulta me está devolviendo las edades de los vendedores que trabajan en la oficina 12.
Y los vendedores que me están devolviendo es que los que tienen edades mayores a los empleados que trabajan en la oficina 12. Eso es lo que está haciendo aquí. En este primer ejemplo, vamos a ver, ¿no es cierto? Estos 9 vendedores tienen edades mayores al menos a un valor de los empleados que trabajan en la oficina 12. En cambio acá con el OL me devuelve los empleados que tengan una edad mayor a todos los empleados que trabajan en la oficina 12. Por eso acá me devuelve con el OL menos vendedores, porque la edad del vendedor tiene que ser mayor a los 3 valores que devuelve la subconsulta. Ahora, nosotros podemos escoger, ¿no es cierto?, la subconsulta. ¿Qué valores me devuelve? Depende eso de qué es lo que quiera consultar. Por ejemplo, acá en el libro hay un ejemplo, ¿verdad?, que dice, con el ENI, vean, aquí. Dice, listar los vendedores que han aceptado un pedido que represente más del 10% de su cuota. Entonces, ¿qué es lo que está comparando? Que al menos un pedido del vendedor en el valor de importe sea mayor al 10% de la cuota. Es decir, el vendedor puede tener, digamos, haber recibido, digamos, tres pedidos. Pero si uno de los 3 pedidos es mayor al 10% de la cuota, me va a devolver el nombre de ese vendedor. No importa que los otros 2 pedidos sean menores al 10% de la cuota. Basta que uno sea mayor, me devuelve como resultado. Eso hace el ENI. Basta que, por eso utiliza el OR, vean, aquí. Aquí, por eso reemplacé yo con el OR, como pueden ver aquí, con el OR, porque suficiente que sea mayor a uno de los 3 valores devueltos por la subconsulta. No tiene con el ENI que ser mayor a todos los valores. El OL sí, por eso significa todo aquí. Me está diciendo, la edad tiene que ser mayor a todos los valores devueltos por la subconsulta. No sé si está claro esa parte. ¿O tienen alguna otra duda? ¿No? Bien, bueno, vamos a tomarnos un receso hasta las 8:30 y luego finalmente, bueno, veríamos, bueno, haríamos estos ejemplos con la base ventas, con el ENI, que tenemos aquí un ejemplo, y acá tenemos otro ejemplo con el OL, y analizaremos, digamos, esos ejemplos. Acá tenemos con el OL, acá está con el OL. Y luego de eso veremos un poquito la parte de lo que significa, bueno, esta parte de subconsultas y composiciones. También hay un tema que se denomina subconsultas anidadas, que es rápido. Y lo que se conoce como subconsultas correlacionadas. Y con eso se termina este capítulo 9. Acá tenemos un resumen. Bueno, subconsultas en la cláusula Javi. Tenemos ahí 2 ejemplos. Y con eso se termina el capítulo 9 de subconsultas. Y bueno, en la siguiente clase veríamos actualización de datos, que es el capítulo 10 del libro. Y con eso terminaríamos la parte de esto de consultas, digamos. Y también terminaríamos la parte de lenguaje de manipulación de datos. ¿No? Que estas sentencias que estamos viendo pertenecen al lenguaje de manipulación de datos.
Entonces, eh, regresamos en unos 15 minutos, ¿no es cierto? Y luego vemos esos temas para terminar el capítulo 9 y la próxima semana ya terminar con el capítulo 10 y pasar a la parte que es programación con SQL. Es decir, a ver lo que son los triggers, a ver las funciones, a ver procedimientos almacenados. Que esa vendría a ser la última parte del capítulo 2 de la materia. Y luego, bueno, en 15 días comenzaríamos ya con el capítulo 3 que vendría a ser transacciones. Entonces retomamos a las 8:30.
Bien, continuemos, por favor. Antes de continuar con la materia, les quiero indicar que en lo que tiene que ver con el proyecto integrador, ya les he subido al aula virtual los archivos para que ustedes ya comiencen a trabajar con el proyecto integrador. Están 3 archivos ahí. El uno es con el listado para ver, ¿no es cierto?, los grupos y qué tema le tocó a cada grupo. Entonces, ayer en la tarde, igual ya se hizo el sorteo con los grupos de la tarde, entonces ya están constando también los estudiantes que toman materias en la tarde. Entonces aquí están, el grupo 1, el tema, el grupo 2, cuál tema le toca, y así sucesivamente para cada uno de los grupos. Ya, ese es el un archivo, ¿no es cierto? Entonces ahí para que ustedes vean precisamente cuál es el tema que les toca hacer. El otro archivo que está en el aula virtual es justamente de los temas. Es este proyecto integrador. Ya, entonces ustedes aquí tienen los temas, bueno, tienen una parte primero de objetivos, una parte de descripción del proyecto y luego comienzan los temas y en qué consiste cada uno de los temas, para que ustedes ya vayan creando la base de datos, ¿no es cierto? Y vayan haciendo obviamente ya las interfaces, vayan probando las cosas, ¿no es cierto? Entonces ahí está, tema uno, luego viene el tema 2, entonces el tema 2 y así están todos los temas para que ustedes, de acuerdo al grupo, vean qué tema, ¿no es cierto? Obviamente les tocó y obviamente comiencen a trabajar en ese tema. Inge, disculpe, y los que cogemos solo base de datos. Ahí está en el grupo, pues, con los demás compañeros. Porque a mí me tocó el tema 3 y todos los que estamos de mi grupo somos solo cogemos base de datos. El grupo 5 somos. ¿Sí? No, porque la señorita Jessica Borja estaba ayer en la tarde en modelado. No sé, yo les pregunté, me dijeron que todos cogemos base. No sé si Jessica coge modelado. No, Inge, también está solo en base de datos la Jessica Borja. Bueno, yo voy a preguntar que me envíen la lista de los compañeros de modelado y de ¿Por qué? ¿Qué haríamos en ese caso, Inge? requerimientos. Eso les digo, ya veríamos cómo hacemos, pero obviamente el proyecto que les tocó sería, ¿no es cierto?, el 3, el tema 3. Tendrían que ver aquí en qué consiste, ¿no es cierto?, el tema 3 y comenzar por lo pronto, a diseñar la base de datos. Entonces yo en estos días converso con los demás compañeros docentes para que envíen la lista y para ver cómo hacemos la parte esa de... eh, lo que Sí, supongo es Inge, que, por claro, los favor. avances no entregarían en las otras 2 materias, ¿no es cierto? Y al final tendrían que presentar el proyecto, claro, eh, y solo les calificaría, ¿no es cierto?, en mi materia. Mm, Ya.
Sigamos. Y en el otro archivo está la rúbrica del proyecto integrador. Entonces aquí igual está, bueno, el tema del proyecto, los objetivos, descripción del proyecto. Está, como les decía, las herramientas que se les dio a conocer ayer, ¿no es cierto?, de cada materia. Y está los avances, ¿no es cierto?, que deben entregar en cada materia. Entonces, como les digo, obviamente si no toman esa materia, obviamente no tendrán que entregar estos avances de las materias de modelado, de la materia de ingeniería de requerimientos. Solo los avances de base nomás, entonces. Claro, tendrían que ir entregando los avances de base, pero el proyecto deberá estar terminado al final, ¿no es cierto? Lo que está aquí en la descripción del proyecto, ¿no es cierto?, tiene que estar terminado, ¿no es cierto?, tiene que tener un front-end, tiene que ser desarrollado en un navegador, ¿no es cierto?, y tiene que, la información que se almacena en la base de datos debe ser manejada a través de la interfaz. Ya, entonces, lo que sería es, Inge, yo en mi caso no sé cómo va en esa parte de modelado. O sea, no sé. ahí claro, ahí tiene los demás compañeros que igual, claro, ya, ahí harían una parte esa de lo que corresponde a la interfaz de usuario. Y entonces los avances serían estos avances que deben entregar. Y esos avances valen 10 y luego está la defensa, ¿no es cierto? Igual. La defensa igual vale 10 puntos, que está igual aquí especificado. ¿Dónde está? ¿Dónde está un poco este? Ya. Todos esos son los archivos que tienen ustedes en el aula virtual acerca del proyecto integrador que se hizo ayer el sorteo. Bien, entonces como les decía, vamos a ver los ejemplos de estos de Lenny y de LOL con la base ventas, ¿no es cierto? Donde teníamos uno con el Lenny, estaba acá. Ya, este de aquí. Decía listar los vendedores. Espera, ¿dónde está la base ventas? Esta es la base ventas. Ya. Entonces, dice listar los vendedores que han aceptado un pedido que represente más del 10% de su cuota. Ya. Entonces aquí, como me pide listar los vendedores, sería select, por ejemplo, nombre, coma, cuota, from, reventas. Y aquí pondríamos el where y sacaríamos el 10% de la cuota. Entonces aquí pondríamos 0.10 por cuota. Ya. Ahí estamos obteniendo el 10% de la cuota. Y aquí le ponemos al otro lado la subconsulta con el N. Pondríamos aquí select el importe, ¿no es cierto? Porque dice han aceptado un pedido. Entonces, el valor del pedido tiene que ser mayor al Inge, 10%. no sería al revés del signo, porque ahí está menor. O sea, el lado contrario. El menor eni. No, Ahí está menor claro. eni. No sería mayor eni.
No, porque verán, No, sí está bien. el pedido Tiene que ser mayor. tiene que ser mayor, es decir, represente más, dice el 10%. Es decir, este valor de importe tiene que ser mayor al 10% de la cuota. ¿Sí? Por Sí, eso ingeniero. es en este lado. Es decir, el valor del pedido, este campo importe, tiene que ser mayor al 10%. Entonces, de este lado, del lado derecho, compararíamos. Importe mayor al 10% de la cuota. ¿Sí? Por eso es que no va al revés. Ahí. Muchas gracias. Ya, where. Y aquí comparamos clave primaria con clave foránea. Número de empleado igual a rep. Ya. Entonces, ejecutamos. Y me devuelve estos vendedores. Entonces verán, estos vendedores, vamos a ver qué pedidos tienen. Vamos a poner aquí arriba también el número de empleado. Número de empleado. Ya. Ya. Entonces, en primer lugar tenemos el 106, verán. Vamos a ver del 106, vamos a comprobar. Select asterisco from pedidos, donde el campo rep es igual al 106. Ya. Ya, entonces vean. Este me devuelve, este vendedor ha recibido dos pedidos. El uno de 31.500 y el otro de 1.458. Ya. Ahora, vamos a ver la cuota, cuál es del vendedor. Ya. La cuota del vendedor 106 es 275.000. Pueden ver aquí que la cuota es 275.000. Ya. El 10% de eso, ¿no es cierto? 0.10 por 275.000 es igual, ¿no es cierto? ¿A cuánto es el 10%? Sería 27.500, ¿no es cierto? 27.500, el 10%. Ya. Entonces vean, el vendedor tiene dos pedidos. El uno de 31.500 es mayor al 10% de la cuota, es decir, es mayor a 27.500. Pero el otro pedido, como pueden ver, es de 1.458. Vean. Entonces, basta que un pedido sea mayor al 10%, ya me devuelve el vendedor Sam Clare. ¿Se dan cuenta? Ahora, si en cambio yo pusiera aquí el all, este Sam Clare no me va a devolver porque el otro pedido no es mayor al 10% de la cuota. Verán, vamos a copiarnos esta y si le pongo con el all, justo esto también nos sirve para el all. Aquí, si le pongo con el all, va a significar que todos los pedidos del vendedor deberían ser mayores al 10% de la cuota. Pero como vemos, solo el uno es mayor al 10%, el otro no. Entonces, el vendedor Sam Clare aquí ya no me aparece. En este con el all. Vean. Porque, obviamente, no todos los pedidos que él ha recibido son mayores al 10% de la cuota. Solo uno es mayor. Por eso con el ENI sí me devuelve, pero con el OL no me devuelve. Si vemos el otro vendedor que me devolvía acá, ¿no es cierto? Con el ENI, vamos a ver. Es el 107. Podemos comprobar el 107, cuáles son los pedidos. Y tiene tres, vean. Tres pedidos. Vean, tiene 652 el uno, el otro 2.430 y el otro
31.350. Ya. Y vamos a ver cuál es la cuota de ese vendedor, para ver si uno de estos pedidos al menos es mayor al 10% de su cuota. Ya, la cuota de Nancy es 300.000. Entonces aquí es 300.000. Ahí. El 10% de eso, ¿no es cierto? Por 300.000. Obviamente es 30.000. Y entonces vean, tiene un pedido de 31.350, que es mayor al 10% de su cuota. Los otros dos pedidos son menores, pero basta que me devuelva, que tenga un pedido mayor al 10%, ya me devuelve aquí con el ENI. Vean. ¿Sí? Ahora, con el OL no me devuelve. ¿Por qué no me devuelve? Porque tengo dos pedidos, tiene dos pedidos que no son mayores al 10% de su cuota. Y aquí precisamente me dice que los pedidos recibidos por ese vendedor tienen que ser todos mayores al 10% de la cuota. Acá ya no aparece tampoco Nancy. Vean. Y veamos finalmente el Bob Smith, ¿no es cierto? Que aparece acá con el ENI y también con el OL. Ah, no. Aparece con... Ahí aparece... Ya. Aparece otro... ¿Qué sería, no es cierto? Veamos, el ARRI aparece, verán acá. Con el ENI aparece el ARRI, que es del 108. Vamos a ver. Ya. Este tiene 7 pedidos. De los 7 pedidos, bueno, no voy a copiar los 7 pedidos. Vamos a ver cuál es la cuota. Y luego vemos si uno de estos pedidos es mayor al 10% de la cuota. La cuota de este vendedor es 350.000. Entonces voy a copiar solo el 10% sería 35.000. Ya. Entonces, para que aparezca en el ENI, uno de los pedidos tiene que ser mayor a 35.000. Ya, vean. Aquí tiene un pedido de 45.000. Entonces, sí me aparece en el ENI. Ahora, en el OL no me aparece. ¿Por qué no me aparece en el OL? Porque obviamente no todos los pedidos, es decir, los 6 pedidos son menores al 10% de la cuota. Entonces no cumple con esta condición de OL. Ahora, en el OL, ¿cuál me está devolviendo? Me está devolviendo el Bob Smith, el 104, que tiene una cuota, aquí vamos a poner 104, tiene 200.000. 200.000. El 10% obviamente sería 20.000. Entonces vamos a ver qué pedidos tiene el 104. No tiene ningún pedido. Y entonces, a ver. Cuota 200.000. El 104. Y aquí veamos aquí el 104. El 104 tiene
200.000. Ahora veamos select asterisco from reventas, donde número de empleado, vamos a poner not in en select rep from reventas, pedidos. Veamos aquí. Quienes no han recibido pedidos. Ya, vean. Devuelve porque ese vendedor no ha recibido ningún pedido. Entonces, todos los otros tienen pedidos, pero los pedidos no son mayores a todos el 10% de la cuota. Entonces, al menos, por eso es que en este con el OL solo sale el Bob Smith, ¿no es cierto? Y los otros 9 vendedores tienen pedidos, pero no todos los pedidos son mayores al 10% de la cuota. Ahora, finalmente, otro ejemplo de LOL, verán, veamos el que está en el libro también para que vean cómo funciona. También acá dice, ya, aquí dice, vean, listar las oficinas en donde todos los vendedores tienen ventas que superan al 50% del objetivo, dice. Ya, pues acá dice, listar las oficinas en donde todos los vendedores tienen cuotas que superan al 50% del objetivo de la oficina. Veamos si eso dice, tienen ventas que superan al 50% del objetivo de la oficina. Ya. Entonces, igual aquí, ponemos select, ¿no es cierto? Oficina, ciudad, objetivo. Esto sería de la tabla oficinas. Y aquí en el where sacamos el 50% del objetivo. 0,50 por objetivo. Y como dice que las cuotas superan, entonces aquí igual sería menor a all. Y acá ponemos select cuota. Es decir, la cuota tiene que ser mayor al 50%. Por eso está aquí al revés. From, aquí es reventas. Y aquí comparamos la clave primaria con la clave foránea. Oficina es igual a oficina rep. Oficina rep. Ahí. Entonces igual, aquí el OL va a comparar que todos los vendedores que trabajan en esa oficina tengan cuotas que superan al 50%. No me va a devolver todas las oficinas. Vean, me devuelve solo 2. Porque obviamente en las otras 3 oficinas debe haber algún vendedor que su cuota no es mayor al 50% del objetivo de la oficina. Entonces, es así como funciona estos test. El 1, el N, basta que sea menor o mayor a uno de los valores devueltos por la subconsulta. En cambio, en este caso, con el OL, todos los valores devueltos por la subconsulta tienen que ser mayores, en este caso, a este valor que estoy comparando. Era lo mismo que hicimos con edad, ¿no es cierto? Que para que me desplieguen los vendedores, aquí con el OL, la edad de ese vendedor tiene que ser mayor a todas las edades de los que trabajan en oficina 12. ¿No es cierto? Aquí la edad
del vendedor para que me devuelva es con el AND, vean, aquí. Entonces aquí, para que me devuelva verdadero, la primera condición tiene que ser verdadero, la segunda condición tiene que ser verdadero y la tercera también tiene que ser verdadero, para que todo esto me devuelva verdadero. Ahí. En cambio, con el OR no. Yo puedo tener aquí, digamos, la edad que sea falso, digamos, que no sea mayor a 45. Que la edad sea mayor a 29, verdadero. Y que la edad sea mayor a 33, falso. Todo esto me devuelve un valor verdadero, ¿no es cierto? Porque falso o verdad me da verdad. Verdad o falso me da verdad. Entonces aquí, con el any, basta que sea mayor, o bueno, el operador que esté utilizando, puede utilizar aquí cualquiera de los operadores. Eso tienen que tomar en cuenta. Puede utilizar el mayor, puede utilizar el mayor igual, puede utilizar el menor, puede utilizar el menor igual. Esto puede utilizar con el any o puede utilizar con el all. E incluso puedo utilizar también el igual también aquí. El igual también se puede utilizar el diferente con estos test. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no, bueno, terminaríamos con eso. Bueno, esto de las subconsultas. Y bueno, la siguiente semana comenzaríamos un poquito a revisar esta que no alcanzamos a ver. La última parte del capítulo 9, que sería subconsultas y composiciones, subconsultas anidadas, subconsultas correlacionadas y veríamos la parte de subconsultas en la cláusula having. Todos los ejemplos que hemos visto hasta el momento son subconsultas en la cláusula where, pero también las subconsultas se pueden utilizar luego de la cláusula having. Es similar, pero hay que hacer algunos ejercicios de cómo se utiliza las subconsultas en la cláusula where. Entonces, si no tienen alguna pregunta más, alguna duda, entonces, por favor, que comiencen, ¿no es cierto?, a trabajar ya en los proyectos integradores y, ¿no es cierto?, cada semana, ¿no es cierto?, de acuerdo a las fechas que están en los documentos, que deben ir entregando los avances. Yo les pondría un link en el aula virtual y tendrían que nombrar, digamos, un coordinador. Eso, bueno, me dicen la próxima semana, un coordinador por cada grupo. Y ese coordinador es el que subiría los avances del proyecto, solo en representación del grupo. ¿Sí? Bien, entonces nos quedaríamos ahí y nos vemos la próxima semana, ¿no es cierto?, para continuar con los temas que nos faltan de la materia. Hasta luego con todos, que pasen bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego con todos, que tengan una buena mañana. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.